Hola, hola, ahí. Hola, hola, sí. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Muy bien. Yo estaba moviendo la boca y el que está con el sonido estaba diciendo, ¿por qué no sale? Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Están disfrutando? Estamos llegando al final. ¿Quién se quiere quedar un día más? Qué lástima porque no sé si se va a poder. De hecho, me dijeron que hay algunos que se van apenas termina la reunión, ¿es verdad? Bueno, lo siento. Yo también me gustaría quedarme unos días más, pero todos tenemos diferentes responsabilidades, diferentes cosas para hacer y, y justamente eso es algo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Porque anoche fue una noche muy especial, quizás de decisiones muy importantes, y hablaba ayer con uno de los pastores y le decía que todo lo que fuimos viendo el primer día, el sábado a la noche, el domingo a la mañana, era para que ayer podamos tener ese tiempo de entregarnos a Dios, ¿no? Cuando uno va reflexionando en la palabra de Dios y va reflexionando más en la palabra de Dios, llega un momento que tenés que tomar una decisión. Y esa decisión, en primer lugar, es la decisión de salvación. Como ya hemos dicho, que puedas estar seguro que un día vas a estar en la presencia de Dios por su gracia, por medio de la fe. Y que tengas esa seguridad es sumamente importante para tu juventud, para tu adolescencia, para todo lo que estás viviendo. Pero la segunda decisión más importante de un creyente es entregar su vida a Cristo para que Él haga con vos lo que Él quiera. Eso es lo que hicimos anoche. Pasar acá adelante, quizás para algunos fue entregar su vida a Cristo por primera vez. Quizás para otros fue cortar con una mala racha de situaciones que venías viviendo, aun cuando ya le habías entregado tu vida a Dios en un momento y quizás te alejaste y fue volver a Él. Pero ahora qué, ¿no? Bueno, antes de continuar, me gustaría contarles un poquitito lo que nosotros estamos haciendo con mi esposa en el ministerio. Así que déjenme hacer este paréntesis y quizás habiendo dicho esa breve introducción, quiero compartirles un poco lo que estamos haciendo en el ministerio. Nosotros estamos sirviendo a tiempo completo al Señor ya hace, 10 años y después un tiempo yo soltero y después ya cuando nos casamos. Los dos estudiamos ahí en Palabra de Vida 3 años la Biblia, estudiamos teología ahí, yo después hice un 4º año y Dios nos marcó en diferentes situaciones, a ella en una conferencia como esta, en un congreso como este, y a mí en otro momento particular de mi vida, que Él quería que le sirvamos a tiempo completo. Ahora, servirle a Dios a tiempo completo es algo medio raro porque al inicio como que nadie te garantiza nada, ¿no? Y sé que acá estamos llenos de profesionales que han estudiado en diferentes lugares y sé que muchos de ustedes están haciendo planes para ir a la universidad y es hermoso eso. Pero en ese momento de nuestra juventud yo tenía creo que 18 años, 19 años. Entender que Dios quería eso de mí era un desafío y como que iba en contra de la lógica nuestra, ¿no? Y fue en ese momento donde Dios empezó a abrir puertas, Dios nos mostró que Él nos había dado dones para poder servirle, tenía un plan, abrió puertas en iglesias para poder enseñar, en lugares para hacer evangelismo, y cada vez que íbamos dando un paso más con Dios, Él nos iba abriendo puertas diferentes. Hasta el punto que, yo en un momento me dedicaba mucho a cortar el pelo mientras estaba sirviendo, atendíamos un kiosco también, Nicole limpiaba una casa, hacíamos todos trabajos para poder sustentarnos y también había personas como, la familia aquí, mi familia y otros creyentes de otras iglesias que nos apoyaban económicamente y empezamos a poder servir a Dios, quizás con un poco de incertidumbre de qué iba a pasar, pero a medida que íbamos caminando en esta vida de servicio a Dios, Dios iba abriendo más puertas de servicio y teníamos que dedicar más tiempo. Entonces, hoy estamos en la dirección de 2 áreas del ministerio que para nosotros son muy grandes y es un desafío, por eso lo quiero compartir para que primero puedan saber en qué áreas estamos sirviendo y cómo podemos servir a sus iglesias en diferentes lugares.
pero también para que oren por nosotros porque es una gran responsabilidad. La primera área, ¿sí? En Palabra de Vida tenemos 3 áreas. Una es el Instituto Bíblico, donde nosotros hemos estudiado. La segunda es campamentos, tenemos toda una temporada de campamentos. Y la tercera área se llama Ministerio para la Iglesia Local, o de la Iglesia Local, que busca servir a las iglesias. Y nosotros estamos en estas últimas 2, campamentos e Iglesia Local. Desde enero, desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero, tenemos una temporada de 5 o 6 semanas de campamento para adolescentes, una semana para niños. Y nosotros estamos dirigiendo eso con una mesa de jóvenes que también han dedicado su vida a Dios y están sirviendo a tiempo completo. Entonces quiero que quizás puedan tener que nos den esa ayuda de poder orar por nosotros. Estamos preparando todo para esta próxima temporada en verano. Están invitados a poder participar. En toda la temporada, más de 2.500 jóvenes pasan por los campamentos. Tenemos alrededor de 400, 500 jóvenes por semana que vienen, tienen un consejero, un cuarto, están disfrutando del campamento, pero sobre todas las cosas escuchan la palabra de Dios, toman decisiones. Y justo es uno de esos campamentos donde en el 2011, hace muchos años atrás, yo dediqué mi vida al Señor. Entonces quiero animarte a que puedas orar por eso, que quizás si querés venir, estás invitado, podés hacerlo. Y bueno, desafío también a los líderes. Nosotros lo que solemos hacer en los veranos, sé que ustedes tienen sus propios campamentos de iglesias y también de diferentes zonas. Nosotros también en nuestra iglesia hacemos nuestro propio campamento, pero les animo a quizás considerar lo que hemos hecho por muchos años es hablar con provincias o con regiones, poner un micro o 2 o lo que sea necesario y poder traer chicos a que vengan a disfrutar de ese campamento. Hay un video, no sé si se puede, si ya lo tenemos, de 30 segundos. Pedí permiso a los pastores y a los encargados para poder compartir un poco lo que estamos haciendo, pero quiero mostrarle un video de 30 segundos de lo que es el campamento, que lo van a poder ver ahí, es una locura. Y nada, ahí lo tienen. No pasó nada. ¿Cómo? Lo arreglamos. Ahí van a ver un resumen de lo que es una semana de verano ahí en los campamentos de Palabra de Vida. Bueno, ahí capaz por la luz no se vio mucho, pero todo el campamento tiene muchas actividades y oradores diferentes que van a estar ahí. De hecho, a mí el director del ministerio me dijo para poder hablar creo que segunda semana, así que también para que estén orando por eso. Pero quizá vos decís, bueno, yo ya pasé la edad de ir a campamentos de adolescentes, ya fui a muchos campamentos. Una de las cosas que hicimos ya hace tiempo es que tenemos un equipo de casi 150 jóvenes que vienen a servir al campamento por toda la temporada. Vienen el 4 de enero hasta el 14 de febrero y están sirviendo con nosotros en diferentes áreas toda la temporada y ven pasar a muchos jóvenes aceptando a Cristo. Y la verdad que, bueno, acá uno de nuestros ex equipantes voluntarios está acá, así que le pueden preguntar a él, que estuvo sirviendo con nosotros una temporada. Así que nada, están invitados, oren por el campamento, ese es un ministerio que estamos haciendo. Y el segundo ministerio que estamos desarrollando se llama MIL, Ministerio de la Iglesia Local, que es el área de Palabra de Vida que busca servir a las iglesias en todo lo que son los ministerios a las nuevas generaciones.
Entonces hacemos entrenamientos para líderes, tenemos recursos para discipulado, para enseñanza bíblica, para que ustedes puedan hacer discipulados con niños, programas también para desarrollar en las diferentes edades, pensando en un ministerio integral, desde niños de 4 a 6 años hasta jóvenes universitarios mayores de 18 años. Hay una plataforma que tiene lecciones que puedes descargar, que puedes utilizar en tu iglesia. Y bueno, eso estamos haciendo. Hemos ido a varias provincias este año, Córdoba, el año pasado estuvimos en Mendoza, este año también estuvimos en La Rioja, el mes que viene vamos a estar en San Luis y Mendoza también. Y son oportunidades de poder bendecir a los líderes juveniles con esta gran tarea de servir a la nueva generación, de alcanzar a una generación que está en constante cambio con los principios bíblicos que sabemos que no cambian. Así que oren por ese ministerio también. Tenemos un equipo de líderes jóvenes que estamos saliendo, viajando por todo el país para poder servir a la iglesia. Y bueno, también el último, y ya oramos y continuamos con el estudio, es que oren por nosotros. Por ahí algunos nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes de a qué se dedican? ¿Dónde trabajan? Y la verdad, como dije al inicio, desde el momento en que nos casamos estamos sirviendo por fe al Señor y Dios ha puesto varias iglesias que nos están apoyando, unas 5 iglesias, y tenemos casi como 15 familias que también nos están apoyando económicamente, mensualmente, y para nosotros es un desafío de fe también poder compartirlo, invitar a las familias que quieran ser parte. Después pueden hablar con nosotros también de nuestro ministerio, orando, ofrendando o asistiendo, yendo a algún evento a colaborar con nosotros. Son las maneras en que pueden ser parte. Así que digo esto para que nos podamos conocer un poco más, pero sabemos que es el último día y para nosotros es difícil llegar al último día en una jornada tan linda como esta. Como dije al inicio, nos encantaría poder estar un día más, nos encantaría poder compartir más, pero déjame orar y déjame compartirte un poquito lo que Dios puso en mi corazón en este último estudio. Como lo hemos visto, creo que no sé si lo rompí cuando se cayó. Ahí está. Porque hoy vamos a hablar acerca de esto. Samuel nació en un entorno oscuro, pero terminó siendo una luz para Israel porque fue ejemplo al pueblo de Dios. Así que vamos a orar y continuamos con este estudio. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues llamando jóvenes para la obra del ministerio, para que te sirvan, para que puedan darlo todo para ti, Señor. Y aún, ya sea que lo hagan quizás a tiempo completo o no, o con sus profesiones, o con sus carreras, oficios, familias. Señor, sabemos que todos te estamos sirviendo y tenemos ese desafío de poder ser luz. Señor, entendemos que Samuel nació en una época oscura, pero fue luz en Israel y queremos también en este entorno oscuro, en esta etapa del mundo que nos toca vivir, poder ser luz, Señor. Y queremos escuchar tu voz una vez más en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, y que tú puedas ser tocando nuestros corazones, Señor. Te amamos y dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién vio la final del Mundial? ¿Alguien? Vamos a hacer la pregunta correcta. ¿Alguien no vio la final del Mundial? ¿No? ¿La podemos poner? No, no la vamos a poner. ¿Por qué no la vamos a poner? Porque veníamos teniendo un Mundial épico, aunque algunos dicen que jugábamos mal y toda la cosa, pero para nosotros era lindo ver esa sensación de sufrimiento, ¿viste? Como que nos gusta que nos peguen con un látigo y de repente decir, estoy vivo, y seguir jugando. Pero, ¿por qué traigo el Mundial ahora? Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pareciera que llegamos a un punto en esta Copa del Mundo donde ya estaba todo listo para poder ganar, para poder tener victoria, y en el momento en que más se tenía que ver ese espíritu y ese juego de darlo todo, de meter garra, no digo que no lo hayan hecho, pero no lo vimos como queríamos verlo. Creo que estarás de acuerdo conmigo, como que terminó el partido y te quedaste como diciendo, ¿qué pasó? Realmente, no sé, alguien los amenazó y bueno, todas las conspiraciones que no las vamos a hablar ahora, pero como que nos quedamos con ese sabor amargo de que faltó un pasito más para poder tener el premio que queríamos tener.
Y sabes, llegamos a esta etapa del Congreso y realmente nos pasa eso. Pensamos que quizás porque le ganamos a Inglaterra ya vamos a ser campeones del mundo. Y pensamos que quizás porque anoche pasamos adelante y tomamos esa decisión de consagración, ya todo está listo. Pero acordate lo que te dije antes, cuando más cerca estás de Dios y cuanto más te comprometes con Él, más dificultades van a venir. Lo vimos en la historia de Samuel, ¿te acordás del capítulo 3? Él empezó a recibir la palabra de Dios, empezó a compartir la palabra de Dios, empezó a vivir ese plan de Dios para su vida, pero después en el versículo 5, 6 y 7 se veía un pueblo que estaba siendo derrotado, que estaba lejos de Dios. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen, si querés pasamos a la siguiente y la otra. De estos capítulos, yo sé que son muchos y podríamos sacar muchísimo de cada uno, pero vamos a hacer un breve resumen para poder llegar al capítulo 12 y tener algunas lecciones de cómo Samuel fue ejemplo al pueblo. En primer lugar, el capítulo 8 nos muestra que Samuel creció e Israel pide un rey. Samuel se había hecho viejo, él estaba juzgando a Israel, él estaba juzgando al pueblo en el sentido de que él era el que tomaba las decisiones difíciles, digamos, era el líder del pueblo, y de repente se hace viejo y dice la Biblia que sus hijos no eran personas que hacían las cosas con honradez. Eran personas quizás muy parecidas a los hijos de Elí. Pero Samuel se hace viejo y el pueblo dice, queremos tener un rey. Queremos tener un rey. Queremos pedir un rey. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a mirar a las otras naciones y entendían que todas las naciones tenían un rey que salía a la guerra con ellos, un rey que era la persona que ellos, digamos, se sometían y mostraban, este es nuestro rey, este es a quien nosotros servimos. Y una característica de los pueblos vecinos era que muchos de esos adoraban no solamente a sus dioses, sino que adoraban también a su rey. En este caso, hasta este punto de la historia del pueblo de Israel, Dios había sido su rey. Dios había sido su líder. Si bien Dios levantaba un juez, una persona que servía y todo, estaba en claro que el líder, el rey verdadero era Dios. Y Samuel se enoja con esta situación porque le dice a Dios, Dios, te están desechando. Nos están desechando, quieren tener un rey, quieren ser igual que las demás naciones. Y Dios le responde a Samuel en el versículo 7 del capítulo 8, dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora, esto es interesante porque el capítulo 8 nos va a mostrar que ellos empiezan a ver a los pueblos vecinos. ¿Sabés? Vos vas a salir de este lugar y vas a empezar a ver a tus amigos que no estuvieron en este congreso, algunos cristianos, otros que no son creyentes, y quizás eso va a tender a apagar un poquito lo que está pasando acá. Va a querer que quizás en vez de se avive el fuego, se apague el fuego. Y tenés que tener cuidado con eso, porque vas a empezar a ver a tu entorno, vas a empezar a volver a ver las redes sociales, vas a dejar de quizás hablar de cosas espirituales con gente tan cercana como estuviste este fin de semana, durmiendo en una casa o en la iglesia y disfrutando. Y puede llegar a ser que quieras dejar de lado, desechar a Dios como el rey y quieras buscar las soluciones como los demás lo hacen. El capítulo 9 nos va a mostrar otra cosa interesante. Nos va a mostrar que aparece en escena un joven llamado Saúl y el padre de Saúl lo manda a buscar unos burros, unos asnos que se habían perdido y Dios lo llama a Samuel y le dice a Samuel, mirá, anda por este camino y vas a encontrar a este joven que va a ser el rey que yo voy a ungir, que yo voy a escoger para que sea el próximo rey de Israel. Y así le dice Dios a Samuel, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. No vamos a entrar mucho en la historia de Saúl, pero es sumamente interesante también. Porque Saúl era un joven que fue ungido por Dios, que fue escogido por Dios, quizás como ayer vos tomaste una decisión importante con Dios y Dios te marcó algo en tu vida que tenés que dejar o algo en tu vida que tenés que seguir en los caminos de Él. Y está buenísimo, porque una de las cosas que nos va a mostrar el capítulo 9 es que a lo largo de la historia Dios se complace, escuchá muy bien esto, Dios se complace en escoger jóvenes, en levantar jóvenes para su obra. Lo vemos en el Nuevo Testamento con los discípulos. ¿Sabes? Muchos dicen que los discípulos tenían entre 15 y no más de 22, 25 años. En un momento dado, cuando van al templo
y la gente los acusa de no haber pagado una moneda que tenían que pagar, Jesús le habla a Pedro y le dice, andá, sacá un pez del agua y trae la moneda para pagar este impuesto, que lo pagues por vos, Pedro, y por mí, Jesús. ¿Y por qué no, si bien estaban los otros discípulos, por qué los otros no pagaron esa moneda? Bueno, porque dice el Antiguo Testamento que los que pagaban ese impuesto debían ser las personas mayores a 30 años. Eso nos deja ver, es el primer indicio, de que los discípulos eran adolescentes o jóvenes como vos, que en un momento estaban pescando no en su propia pescadería, sino que estaban pescando en un bote con sus padres, porque seguían bajo el cuidado de sus padres. Y no solamente esto, sino que en la antigüedad los judíos llamaban a sus seguidores, esos rabinos, esos maestros que empezaban a tener seguidores, aprendices, discípulos, a la edad de 15 años para arriba, porque era el momento donde ya esos jóvenes podían empezar a seguir a su maestro. Y si lo hacían bien, después podían ser como su maestro y tener sus propios seguidores. Ahora esto nos deja ver, estas tres cosas nos dejan ver que los discípulos también eran adolescentes o jóvenes. Y lo vemos en David, lo vemos en Samuel, lo vemos en José, lo vemos ahora en Saúl. Dios se complace en levantar jóvenes para que estén sirviendo en su obra, para que puedan trastornar el mundo. Y este capítulo 9 nos deja ver eso. Y lo vimos ayer. Dios te desafía, no importa la edad que tengas, si sos un niño, si sos un adolescente, si sos un joven, a que puedas servirle. Y llegamos al capítulo 10. Y el capítulo 10 nos muestra que sí, que Saúl es ungido, verdaderamente se le derrama ese aceite y era lo que se usaba en ese momento para mostrar quién iba a ser el próximo rey o iba a tener una posición de liderazgo. Y él es presentado al pueblo como rey. Y el capítulo 11 nos muestra que Saúl tiene su primer victoria contra el enemigo. Una victoria que manifiesta que él estaba dejando lugar al Espíritu Santo de Dios obrar. Dice el capítulo 10, versículo 22, que vino el Espíritu Santo, dice, vino el Espíritu Santo sobre él con poder, sobre Saúl. Pero el capítulo 11, versículo 6, yo te lo leo, no te preocupes, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. ¿Sabes? Saúl tenía que entender que el poder para cumplir el plan de Dios para su vida era a través del Espíritu Santo, no era a través de sus propias capacidades. Yo tengo que entender eso cada día y vos tenés que entender eso cada día. Que cada día que te levantás, quizás Dios te va a poner a discipular a otros jóvenes, quizás Dios te va a poner a servirle en la alabanza, quizás Dios te va a poner para ser testigo en tu escuela y compartir el evangelio en la universidad, a estar liderando quizás un grupo de oración y un grupo de cristianos en la universidad, o quizás Dios te pone a liderar o ser anciano, pastor en una iglesia, misionero, un evangelista. Y eso lo vas a poder lograr, no solamente cuando entendés que Dios te lo pide, sino cuando dejás que Dios lo haga a través de vos. Cuando dejás que el Espíritu Santo de Dios esté completamente tomando las riendas de tu vida. Lo hablábamos un poco ayer. Después podés seguir con la historia de Saúl, porque es una historia verdaderamente triste, de un joven que tenía todas las oportunidades, de un joven que tenía todas las cualidades, pero que de repente dejó de poner a Dios en primer lugar y se puso a sí mismo en primer lugar. Y él dijo, yo soy el rey, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el líder. Dejó al Espíritu Santo de lado y dice la Biblia que él fue desechado. Que fue desechado. Que ya Dios no lo tenía en cuenta para ese servicio. Y ahí vemos la historia cómo continúa y viene el rey David. Y llegamos así al capítulo 12, donde vamos a ver a Samuel que va a entregar su autoridad. Esto es uno de los últimos días de Samuel. Si bien Samuel sigue sirviendo y lo vemos en escena, en los próximos capítulos, como el profeta que seguía hablando la palabra de Dios, este es un discurso de despedida de Samuel. Samuel va a juntar a todo el pueblo en un lugar y va a dar un discurso de despedida dándole lugar al rey Saúl como el próximo encargado o líder. ¿Y qué nos enseña Samuel en este momento? Bueno, en primer lugar, ponemos la siguiente. El ejemplo de Samuel al pueblo de Dios. Siguiente. Eso es lo que estamos viendo. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que Samuel vive una vida de integridad. Samuel va a vivir una vida de integridad.
Y esto es interesante, vamos a leer, si podés leerlo conmigo, vamos al capítulo 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Samuel se dirigió a todo Israel. Acordate, ya había sido ungido Saúl, él había tenido su primera victoria, el pueblo lo había reconocido como el próximo líder. Presta atención acá, sé que estamos todos cansados, pero dice la Biblia, entonces Samuel se dirigió a todo el pueblo y les dijo, he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso. Ninguno se siente identificado. Un hombre ya viejo y canoso. Y mis hijos le sirven. Dice, he sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Wow. Samuel podía mirar atrás y decir, desde que era un niño hasta el día de hoy, fui el líder que Dios puso. Eso nos habla de una vida de integridad. De una vida que puede decir, mirar hacia atrás y decir, realmente caminé por esa escalera de la vida cristiana y seguí esos pasos que Dios puso delante, seguí sus caminos, dependí del Espíritu Santo. Y hasta este punto no hay nada que la Biblia nos muestre en cuanto a algo que Samuel hizo mal. Seguramente tenía sus pecados, sus errores, pero la Biblia nos deja ver otra cosa de él. Lo mismo nos pasa con José o con Josué. Vemos personas que en su vida tuvieron una trayectoria, podríamos decir, ilustre o excelente, ¿no? A pesar de que sabemos que eran pecadores, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, nos dejan ver una pequeña luz en medio de las tinieblas de que se puede vivir una vida que honra a Dios, que agrade a Dios, aun cuando nosotros tenemos fallas y nos equivocamos. Porque tiene que ver con un corazón que es sensible a Dios. Y él podía decir tranquilamente, yo fui su líder y les he servido desde la niñez hasta el día de hoy. Y vamos a ver ahí, como dice, desde el versículo 1 al 6, seguimos leyendo, dice, Samuel se puede parar. Mirá lo que puede hacer Samuel, los que quizás son grandes, pensamos en si podríamos hacer esto. Samuel se puede parar y dice, ahora testifiquen contra mí. En otra versión, en la 1960, dice, juzguen contra mí. Testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido, porque Saúl estaba ahí. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Dígamelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Quizás en ese momento alguien podría levantar la mano y decir, sí, Samuel, una vez yo te pedí que me bendigas para hacer tal cosa y te pagué más plata y lo hiciste. O sí, Samuel, un día cuando fui a sacrificar, agarraste ese garfio de 3 dientes o de 3 puntas y sacaste comida de más. O sí, Samuel, un día hiciste justicia más balanceada para un lado que para otro lado. ¿Sabes? La Biblia dice todo lo contrario. Dice que ellos dijeron, no, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido. Nunca has aceptado soborno alguno. Y dice, el Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron los del pueblo. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel, Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Lo primero que vamos a ver es una vida de integridad. Para poder ser ejemplo, para poder ser luz, tenés que vivir una vida de integridad. Integridad tiene que ver con eso de que nadie tiene de qué agarrarte. Nadie tiene algo que decir de vos. ¿Sabes? En este mundo, y mismo en el ámbito cristiano, tenemos lastimosamente, pecados como murmuración, como quizás el orgullo de uno creerse más que el otro. La soberbia también está muchas veces en nosotros. Sin embargo, Samuel se podía parar en este momento y él decía, mira, delante de Dios, ¿qué tengo que cambiar? ¿Hay algo que tengo que hacer, que te tengo que pedir perdón? ¿Hay algo que hice mal? Y él era sensible. Una persona íntegra es una persona sensible a escuchar también lo que los otros dicen.
Sensible a que quizás hay algo que los otros están viendo, que vos no estás viendo, que yo no estoy viendo y que tenemos que cambiar. Algo que tenemos que confesar, algo que tenemos que reivindicar o restituir ese agravio, dice la Biblia. ¿Y estamos dispuestos a eso? Porque si estamos dispuestos a vivir esa vida en integridad, vamos también a estar dispuestos a ser ejemplo, a ser luz. ¿Sabes? Una vez me pasó que estaba hablando con un amigo que me había conocido cuando yo estaba lejos de Dios. De hecho, él era mi mejor amigo. Y estaba, o sea, en el mundo, ¿no? Y estábamos haciendo cosas mal y me escapaba a su casa y su mamá nos dejaba salir cuando yo era adolescente. Y bueno, muchas cosas que capaz te pueden pasar. ¿Por qué se están señalando? Nada, que quizás estás viviendo. Me escapaba ahí, hacíamos cualquier cosa, salíamos toda la noche, no nos importaba nada. Y cuando tuve ese encuentro con Dios, como vos tuviste anoche, de entregarles tu vida a Dios, una de las cosas que hice fue, después de un tiempo, casi después de un año, volver y me junté con él y le compartí de Jesús. Y él, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, pará, pero tiene lógica lo que me estás diciendo, pero si vivir una vida cristiana significa vivir como vos estuviste viviendo estos 5 años, yo no quiero vivir eso. Claro, yo le mostraba que me obligaban a ir a la iglesia y no me gustaba ir a la iglesia, que quizás tenía odio y rencor hacia ciertos líderes o hasta a veces hasta mis padres por ciertas situaciones. Y yo le mostraba que lo de Dios era algo religioso. Ese fue el ejemplo que yo le di por muchos años. Y fue difícil decirle a él, hey, mirá, ahora cambié y te quiero hablar de este Jesús que puede cambiar tu vida también. Fue un momento duro también para mí, como va a ser un momento duro para vos cuando vos vuelvas y quieras tomar determinación y ser testigo y ser ejemplo para empezar a vivir una vida de integridad. Porque vivir una vida de integridad va a ser cortar ciertas amistades, quizás eliminar ciertas cuentas, quizás, no sé, eliminar ciertos números de teléfono de tu WhatsApp. Y la gente no lo va a entender porque te va a decir, pero si vos eras un cristiano y eras re careta o vivías de esta forma, ¿por qué ahora me venís a decir esto? No, bueno, porque realmente entendí. Ahora puedo ver, como a veces cantamos, ¿no? Ahora realmente puedo ver cómo estaba viviendo. Ahora pude entender quién es Jesús. Ahora pude tomar un compromiso con Él. Y ese compromiso de vivir una vida de integridad no es fácil. Los líderes debemos tener la capacidad de poder decir, esto es lo que yo hice, esto es lo que ustedes saben y esto es lo que yo soy. Delante de las personas que estamos sirviendo. Samuel va a examinar 5 áreas de su vida en las que normalmente un líder puede llegar a caer. En la codicia, él dice, a ver si yo tomé algo que era de ustedes. En el abuso de privilegios, él dice, bueno, si yo tomé un asno, quizás que era de ustedes. En la manipulación, dice, si en algo, en la versión 1960 dice, si en algo los calumnié o defraudé. En el autoritarismo dice, si en algo te agravié. En la corrupción, si en algo acepté soborno. La pregunta de hoy en esta mañana es, en este primer punto, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Pero también cómo está nuestra vida delante del pueblo. Porque a veces decimos, no, yo delante de Dios estoy bien, pero estás peleado con todos los hermanos. Esperá, ¿realmente estás bien? No, todos los demás tienen la culpa, ellos están mal. Pero hay algo que solucionar. Y algo tenés que hablar y decir, che, ¿cómo podemos solucionar esto? Quizás no tenés que ser el mejor amigo de esta persona, pero tenés que hablar y solucionar las cosas delante de Dios. Para vivir una vida de integridad. ¿Sabés? Si realmente queremos ser en este entorno oscuro, ser luz, no solamente tenemos que escuchar la voz de Dios, no solamente tenemos que entregar nuestra vida a Él, también tenemos que ser ejemplo, y ser ejemplo tiene que ver con la integridad. Samuel lo hizo y lo podía hacer porque él entendía también quién era Dios. Y esto lo vamos a ver acá. Él entendía que Dios es un Dios de oportunidades. Si seguimos leyendo, vamos a ver un poquito el resumen de la historia del pueblo de Israel. Y Samuel se para y les dice en el versículo 6, perdón que cambie de versión todo el tiempo, lo voy a leer en la 1960 que lo tengo acá, dice,
Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé, esa palabra significa que ahora Samuel iba a juzgar con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación de Jehová que Jehová ha hecho con vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, acordate, el pueblo de Israel entró en Egipto, en el momento que estaba José, hay una hambruna, viene Jacob, los hermanos viven ahí, y vuestros padres clamaron a Jehová, porque después dice que vino un rey, otro faraón que no conocía quién era José, y los empieza a esclavizar. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. La historia de cómo Moisés y Aarón llevan al pueblo a la tierra prometida y después entran con Josué. Dice, versículo 9, los hicieron habitar en este lugar y olvidaron a Jehová su Dios, el tiempo de los jueces, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado. Acordate el ciclo de los jueces que hablábamos ayer. Fueron, digamos, dominados por los enemigos, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió jueces a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de la mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Hasta ahí no vamos a leer ahora. ¿Sabes? Este pasaje nos habla de un Dios de oportunidades. Esta sección nos habla de un Dios de oportunidades. Si querés vivir una vida siendo ejemplo, tenés que entender que muchas veces te vas a equivocar. Que ese ciclo de los jueces muchas veces es una cosa en la cual nosotros también caemos. ¿Sabes? El Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos y en un momento les dijo, mira, yo quiero lavarle los pies. Y él tomó una toalla, se arrodilló, tomó la posición de un siervo, de un esclavo que lavaba los pies en ese momento. Y ahí en Juan capítulo 13, él les va a lavar los pies y Pedro en un momento dice, no me laves los pies, no soy digno de que me laves los pies. Y Jesús le dice, mirá, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, no, mejor lavame todo el cuerpo, porque yo quiero tener parte con vos, yo quiero estar con vos, quiero seguirte, quiero disfrutar de tu voluntad. Y el Señor Jesucristo dice, no, pará, Pedro, no entendiste. Tenés que entender un principio espiritual, y es que vos ya estás limpio, porque ellos ya tenían a Cristo, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, estaban limpios, ya eran salvos, podemos decir en este tiempo, pero sus pies estaban sucios y necesitaban ser limpios. Sabes, en este mundo te vas a ensuciar los pies. En este mundo vas a caminar y te vas a ensuciar los pies. Pero hay dos animales que a mí siempre me llamaron la atención. Ustedes quizás, alguno que está en el campo o algo, sabe mucho más. Ayer hablaba con uno de los chicos y me enseñó todo acerca de las vacas, de los terneros. Usted lo conoce, no sé, ahí está, mira, un crack. Pero bueno, me dieron ganas de ir al campo, dejar todo y en algún momento. Pero si no me equivoco, seguime a mí y corregime si estoy mal, pero hay un animal que es el chancho, el cerdo, que le gusta estar en el barro, ¿no? Que le gusta estar en el lodo, que le gusta tirarse, ensuciarse, y es su hábitat natural. Pero después tenemos un animal como por ejemplo como el caballo, que para caminar, quizás escuchaste este ejemplo, para caminar también se ensucia los pies y se ensucia en el barro, pero normalmente no lo vemos que se revuelcan de la misma manera que lo hace un cerdo. ¿Sabes? Este es un cuadro también de nuestra vida y el pecado y el mundo en el cual nos toca vivir. Podemos vivir siendo cristianos y ser como los cerdos que van y se revuelcan en el pecado y dan vueltas en el pecado y se ensucian en el pecado y por más que los limpies van a volver ahí. O podemos ser como el caballo que seguramente se ensucia los pies, pero no es su hábitat natural. Y los pies le son limpios
y quizás es guardado en un establo y tiene los pies de una manera distinta, no se revuelca en el barro. ¿Sabes? Déjame decirte, querido joven, que en este mundo te vas a ensuciar los pies y a veces te vas a equivocar. Y es bueno que entiendas eso, porque somos pecadores, perdonados por la sangre de Cristo, pero un día ese pecado no va a estar más, la presencia del pecado no va a estar más en nuestra vida cuando estemos en su presencia, en la presencia de Dios. Pero mientras tanto estamos luchando con la carne, estamos luchando con nuestras pasiones y tenemos, como nos han dicho quizás cuando éramos más adolescentes o niños, tenemos como un ring de boxeo donde está nuestra vieja naturaleza de un lado y en la otra esquina está la nueva naturaleza, y es ese ejemplo del boxeador al cual vos alimentás más y entrenás más y pasás más tiempo, el cual va a tener victoria. Lo mismo pasa. Si vos alimentás la vieja naturaleza, si vos alimentás la vida pasada, vas a empezar a darle lugar a la carne, te vas a ensuciar y hasta va a llegar un punto en que vas a dejar de escuchar a Dios. No porque Dios no esté hablando, acordate, sino porque nosotros estamos tan lejos de Él que pareciera que Dios es un simple silbido, un simple susurro. Pero si alimentás la nueva naturaleza, el Espíritu Santo que está en vos, vas a poder tener victoria sobre el pecado. Y cuando te ensucies los pies, ¿qué va a pasar? Vas a confesar inmediatamente porque te das cuenta que estás mal. Y te va a pasar con tu matrimonio, te va a pasar con tus hijos, te va a pasar con tus compañeros de trabajo, en momentos donde quizás tu carácter te traiciona, tus decisiones te traicionan y decís, che, me equivoqué. Y en ese momento una persona que está cerca de Dios, ¿qué hace? Confiesa primero su pecado a Dios y después pide perdón. Y te das cuenta que Dios es un Dios de oportunidades. Que aun cuando nos ensuciamos los pies, Dios nos da la oportunidad de levantarnos y de poder clamar a Él y pedirle perdón. No un perdón para salvación, porque Él ya nos salvó. Si sos un hijo de Dios, Él ya te salvó, pero sí un perdón para comunión con Él. Acordate este ejemplo, cuando vos tenés un hijo y tu hijo hace las cosas mal, vos como padre te vas a quizás a enojar o te vas a sentir mal, pero jamás va a dejar de ser tu hijo. ¿Y qué es lo que esperás? Que el hijo entienda lo que hizo mal, que el hijo quizás reciba el castigo, pero que vuelvan a tener esa comunión, esa felicidad, ese abrazo de padre a hijo. Y eso es lo mismo que quiere Dios como con vos, que sos su hijo, que conmigo que soy su hijo. Que cuando me equivoco y me estoy yendo un poquito y puedo volver. Dios es un Dios de oportunidades. Samuel les va a decir a ellos, no solamente él dice, júzguenme, y esto es interesante, porque Samuel se pone adelante y dice, júzguenme, primero a mí. Y una vez que él dijo, bueno, no hay nada que hablar, no, genial, estamos bien, delante de Dios como testigo, delante de Saúl como rey, perfecto. Él ahora dice, bueno, ahora yo los voy a juzgar a ustedes. Y empieza hablando de la historia de Israel. Y empieza hablando de este Dios de oportunidades. Y les hace recordar al pueblo que Dios envió jueces, que ellos clamaron, que sus padres habían hecho esto y lo otro. La historia de Israel era una historia de redención. ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos que volver siempre al día de la redención. En los momentos en que nos equivocamos tenemos que recordar ese día donde el Señor Jesucristo nos salvó. Y no dudar de, ay, no, soy un hijo de Dios porque pequé, porque fallé. No, si tenés esa convicción, si has recibido el Espíritu Santo, si pusiste tu fe en Jesús, ese día de redención es algo que tenés que recordar constantemente. Por eso es que celebramos la Cena del Señor. Es la institución de parte de Jesús, la única quizás podemos decir reunión que Jesús dejó realmente establecida. No fue la reunión de abuelos, de niños, de adolescentes, fue la Cena del Señor. Para que el pueblo se pueda reunir, para que los hijos de Dios se puedan reunir y puedan hacer memoria ¿de qué? Del día de redención, que comenzó en la cruz de Cristo y después te encontró un día determinado, en un momento, en una hora exacta, cuando te compartieron el Evangelio, cuando entendiste que eras un pecador, una pecadora, cuando entendiste que estabas yendo rumbo al infierno, cuando entendiste que no podías hacer nada por tus obras y que solamente Él te puede salvar. Y le dijiste al Señor, sálvame, quiero ser tu hijo. ¿Sabes? La tendencia del pueblo de Israel era ser infiel. Pero la tendencia de Dios es ser fiel. Segunda Timoteo 2:13 dice, Él siempre permanece fiel. Dice el pasaje de 2 Timoteo 2:13 en adelante, dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él.
Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero escucha esto. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de oportunidades. Y si querés vivir una vida de ejemplo, tenés que entender que tenés que ser íntegro. Pero también que cuando te ensucies los pies, Dios es un Dios de oportunidades. Y en último lugar, tenemos que saber que hay esperanza. El pueblo tenía que entender que era un pueblo que tenía esperanza. Samuel sabía que Dios no había terminado con él, aun cuando él estaba dando este mensaje de despedida. Que él era un Dios que todavía tenía oportunidades. ¿Sabes? Ayer alguien me dijo, estábamos hablando y me dice, vine a este congreso con una mala racha en mi vida. Me imagino, bueno, vos podés imaginarte que es una mala racha. ¿O cuál es una mala racha para vos? Quizás momentos de tropezar, momentos de no escuchar a Dios, momentos de duda. Y realmente sí, podemos venir de esa manera y Dios lo sabe. Pero tenemos que entender que Dios todavía no terminó con nosotros. Que Dios todavía está buscando obrar a través de vos, buscando que vos le puedas servir, aun cuando vos le fallaste, aun cuando vos caíste, aun cuando vos le negaste, aun cuando fuiste infiel. Él permanece fiel y está esperando que vos puedas venir a sus brazos. El versículo 12 dice, pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido, dice Samuel. Ustedes lo pidieron, el Señor se los concedió. Versículo 14, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Escucha esto, lo voy a leer otra vez. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, no se adoran al rey, sino se adoran a Dios, y escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como han sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean, escuchá bien esto, ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia, entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijo Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Versículo 20. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo su corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a los ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Ellos son completamente inútiles. Y estamos llegando al final del pasaje. Dice, el Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y seguiré enseñándoles lo que es bueno y recto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. ¿Sabes? El pueblo estaba empecinado en que quería un rey. Y Dios dice, bueno, yo voy a abrir el corral, yo los voy a dejar hacerlo. Ustedes quieren esto, yo se los voy a dar. Pero había una característica, que el pueblo tenía que ser un pueblo entregado a Dios. Samuel se lo vuelve a recordar.
después de muchos años, porque en un momento Samuel es considerado un profeta y él empieza a hablar al pueblo y él los anima a entregar todo a Dios, pero después cuando ya se hace viejo, Samuel les vuelve a recordar esta gran verdad, que ellos necesitaban vivir una vida entregada a Dios, que hagan el bien, que escuchen su voz, que sirvan a Jehová. Y el versículo 16 dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿Sabes? El pueblo no solamente para ser ejemplo tenía que vivir una vida en integridad. No solamente tenía que entender que era Dios un Dios de oportunidades, sino que tenía que poner toda su esperanza en Dios. El pueblo tenía que poner toda su esperanza en Dios, porque era Él, era a través de Él, por medio del cual iban a ver grandes cosas, por medio del cual iban a ver maravillas de su obrar. La pregunta en esta mañana para nosotros es ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Nuestra esperanza está puesta en este Dios inmutable que no cambia, que sigue siendo el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Samuel, que nos dice, hey, mira, te equivocaste, pero quiero darte una oportunidad más. Y quiero que vos pongas mi esperanza en mí. Quiero que pongas toda tu esperanza en mí. Quiero que pongas toda tu confianza, todo tu servicio, toda tu obediencia en mí para ver grandes cosas. Y si bien las grandes cosas que habían visto en ese momento era esa lluvia que viene de una manera milagrosa, que confirma que era Dios, nosotros podemos ver, al poner nuestra esperanza en Dios, cómo Él nos va a ayudar a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de cómo nosotros, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando estemos en momentos de enfermedad, aun cuando estemos en momentos malos, podemos descansar en Él. Podemos tener esa esperanza en Dios y decir, Dios, yo puedo descansar en vos. Porque cuando sabemos que Él está en nuestra barca, cuando sabemos que Él tiene el timón de nuestra vida, cuando Él tiene el control de nuestra vida, yo puedo descansar, puedo estar tranquilo. Y puedo correr a esa torre fuerte como alguien justo y saber que estoy firme en Él, que tengo descanso en Él. Por eso en esta mañana quiero que sepas que la final del mundo no es ahora. La final del mundo es cuando volvés a tu casa. ¿Sabes? En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y antes le dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a todos nos encantaría quedarnos acá. La estamos pasando bien, estamos disfrutando, estamos comiendo excelente. No era milanesa, que ya me duele la panza y quiero comer. Espero que le haya pegado, pero bueno, siento olor a milanesa. ¿Es milanesa o no? Bien. ¿De carne o de pollo? De pollo, muy bien. ¿Qué vos? Si encima te invitaron. Vos dice, bueno, dijo vamos. Escuchó milanesa y se despertó. El Señor le dice al pueblo en Hechos 1:8, recibiréis poder, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Hechos 1:8, y ahora vamos a pensar en Hechos 8:1, hasta ese capítulo el pueblo está junto, y está en Jerusalén, y ven el obrar de Dios, ven milagros, personas se convierten, personas vienen a Cristo, vendían sus bienes, habían personas que realmente empezaban a seguir a Jesús, se bautizaban. Pero a partir del capítulo 8 dice que Dios manda una persecución de tal manera que realmente ahora sí tienen que ir a Samaria. Porque ellos estaban en Jerusalén, muchas veces estaban en Judea, pero no habían llegado a Samaria. Nadie quería ir a Samaria. Todos querían quedarse ahí, porque Samaria era un lugar despreciado. Y si te pregunto, seguramente vos decís, me encantaría quedarme acá, como dijimos, poder adorar a Dios, poder tener comunión entre nosotros, seguir creciendo. Pero ahora te toca volver a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no hace falta que Dios envíe persecución, pero sí tenés que saber algo. Que el Señor no quiere que solamente nos quedemos acá. El Señor no quiere que vuelvas a tu iglesia y solamente te quedes en 4 paredes. Él quiere que vos puedas salir y anunciar el Evangelio. Él quiere que puedas vivir la vida cristiana en la universidad, en la escuela, en tu barrio, en el club de fútbol, en tu trabajo. Y que en esos momentos puedas preguntarle a la gente, bueno, ¿tenés algo para que ore por vos?
En esos momentos puedas estar listo para compartir tu testimonio. En esos momentos te estés listo para poder alumbrar. Y no solamente depositar tu esperanza en aquel que nos da esperanza, sino también compartir esa esperanza con otros. Esa era la tarea de Elí y de sus hijos. Que ellos puedan tener esperanza, que el pueblo pueda tener esperanza al venir y sacrificar a Dios y encontrarse con Dios y adorar a Dios y recibir el perdón de Dios. Pero no lo habían hecho. Esa era la tarea de Samuel. Por eso él en un entorno oscuro termina alumbrando grandemente, porque él impartía esperanza que viene de la palabra de Dios, que viene de la presencia de Dios, que viene del poder de Dios. Pero no solamente esto. Llegamos al final del pasaje y pensamos, bueno, ¿cómo debería ser el contexto de los hijos de los sacerdotes? Acompáñame a Números y vamos a terminar con esto. Estamos viendo esto de despertar nuestro propósito, ¿no? Quiero que estén atentos los líderes para ir preparándose para este momento especial. Pero en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, dice que Dios le habla a Moisés mientras lo va buscando. Dios le habla a Moisés, y esto no lo preparamos, ¿eh? Yo busqué este pasaje y cuando vi el contexto de este pasaje dije, wow. Porque estuvimos hablando de los sacerdotes, de los hijos de los sacerdotes. Los hijos de Samuel dice que eran despreciables, que no habían seguido el ejemplo de Samuel. Sin embargo, Samuel, para ser ejemplo, siguió viviendo en integridad. Siguió dependiendo de este Dios de oportunidades. Siguió impartiendo esta esperanza a otros. Pero dice que en este pasaje está en el contexto en el cual Dios le va a hablar a Moisés, en ese tiempo, y le va a dar instrucciones de cómo Aarón, escuchá muy bien, cómo Aarón y sus hijos, los que eran los primeros sacerdotes en ese tiempo, cómo ellos necesitaban bendecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y dice el pasaje, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. Esa es la esperanza que los sacerdotes tenían que brindar. No es algo que Samuel le dice, que Moisés le dice a los sacerdotes. Es algo que los sacerdotes tenían que impartir al pueblo. Vos tenés que volver a tu lugar, tenés que volver a donde estás, a tu nación, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu universidad y ser un canal de esperanza para aquellos que están sin esperanza. Efesios capítulo 2 dice que ellos se hallaban los gentiles sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 versículo 11 en adelante. Y dice que el Señor Jesucristo vino para derribar esa pared intermedia que estaba entre los judíos y los gentiles y que ahora podemos tener un solo Dios. Pero tus amigos se están yendo rumbo a un infierno eterno. Tus amigos están considerando terminar con su vida porque entienden que no hay propósito. Tus amigos están pensando que lo mejor es que no estén más en este mundo muchas veces porque no entienden de qué se trata la vida. Y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser si a mi amigo es el más fachero, el que tiene más seguidores, el que tiene aura y el que está esto y lo otro? Pero ¿sabés qué tiene vacío en su corazón? ¿Sabés que esa persona que es crack tiene vacío en su corazón? Aun cuando no te lo muestra. Porque necesita la esperanza de Cristo, que es el único que puede llenarlo todo. Nosotros nos encontramos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero que podemos hacer al brindar esperanza es orar así por ellos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Esto tiene que ver con la protección de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Aún en medio de valles de sombra de muerte, Él está con nosotros. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. Esto tiene que ver no solamente con, digamos, protección, sino que tiene que ver con la aprobación de Dios, que nos da su amor, que nos presenta su persona, que ilumina a otros. En este pasaje hay un contexto de Moisés yendo a la montaña
y cuando él hablaba cara a cara con Dios, volvía y dice su palabra que su rostro resplandecía y mostraba que él había estado con Dios. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, que la gente pueda tener esa esperanza, esa protección de Dios, que lo conozcan, que Él pueda bendecirlos, que Él pueda guardarlos, pero también que puedan tener esa cercanía con Dios, que más rostros resplandezcan con la luz de Cristo y que Él pueda extender su amor, que puedan disfrutar de su amor, que es inagotable. La Biblia dice en Primera de Juan que nosotros podemos amarle a Dios porque Él nos amó primero. Y es ese amor de Dios que lo llena todo. Pero en último lugar, dice la palabra ahí, que nosotros podemos ver, el versículo 26 dice, el Señor mueva su rostro hacia ti, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. No solamente queremos que ellos vivan una vida, y nosotros también, ¿no?, en protección de Dios. No solamente queremos que ellos vivan una vida en presencia de Dios, donde pueda su rostro resplandecer y donde puedan disfrutar del amor y la misericordia de Dios, sino que ellos realmente puedan encontrar la paz. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús le dijo a los discípulos, dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y en otro pasaje Él les va a decir, mirá, yo no doy la paz como este mundo la da. Porque esa paz de Dios es la paz que vos tenés cuando conocés a Cristo como tu Salvador, que ahora estás en amistad con Dios, ya no sos más enemigo de Dios. Y podés decir, mirá, yo estoy en paz con Dios. Pero la paz de Dios no es algo que tiene que ver con tu posición, sino que tiene que ver con lo que haces día a día. ¿Sabes? Samuel vivió una vida de ejemplo y nos muestra que nosotros también podemos vivir una vida así, alumbrando en una sociedad oscura, escuchando su voz, entregando nuestra vida a Dios, siendo ejemplo, viviendo en integridad, aprovechando la oportunidad de Dios, pero también impartiendo esperanza a un pueblo que muchas veces está sin esperanza. Mirá, tus líderes han preparado algo hermoso y les voy a pedir que vayan pasando aquí adelante, que es una canción que justamente habla de esto. Habla de esa esperanza. Escuchá, no te distraigas mientras van viniendo aquí adelante en silencio. Habla de esa esperanza que vos podés tener, pero también que vos debés impartir. Así que yo espero que la historia de Samuel, que realmente la vida de Samuel, pueda ser un ejemplo para tu vida, como lo fue para mi vida, y que juntos podamos, escuchá, que juntos podamos alumbrar en un momento oscuro del mundo, escuchando la voz de Dios, entregando nuestra vida a Dios, pero también siendo ejemplo a los demás en quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros. Espero que Dios te bendiga. Me gustaría orar, cerrar tus ojos ahí donde estás, mientras se van preparando los líderes para este tiempo. Sí. Mientras se van preparando los líderes, ahí se están acomodando. Y vamos a tener una oración final y luego vamos a escuchar esto que es tan lindo. ¿Oramos? Cerrá tus ojos ahí donde estás. Voy a dejar un minuto para que puedas cerrar tus ojos, para que puedas orar, que puedas reflexionar. Yo sé que la decisión quizás que tomaste ayer, cuando te levantaste hoy, decís, ¿qué pasó anoche? Qué locura, ¿no? ¿Esto realmente es de verdad o fue una emoción? Mirá, cuando pones en las manos de Dios, realmente Dios va a hacer grandes cosas. Dice la Biblia que Él tiene planes perfectos, planes de paz y no de mal, para darte el fin que esperás. Pero también demanda de nosotros que seamos ejemplo.
No es solamente, bueno, paso adelante, lloro, oro a Dios, entrego parte de mi vida a Dios y ya está. No, ahora tenés que caminar, ahora tenés que avanzar, ahora tenés que cortar con cosas, ahora tenés que vivir una vida de integridad para disfrutar de su bendición, para disfrutar de sus planes. Y vivir una vida de integridad también tiene que ver con aprovechar la oportunidad de Dios. La Biblia dice, entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, mientras estás vivo y puedes decir, estoy vivo hoy, en el presente, no endurezcas tu corazón, aprovecha la oportunidad de Dios. Pero también nos manda a ser personas de esperanza que impartan esa esperanza, que brillen en este mundo. Y ese es un desafío, jóvenes alcanzando jóvenes con el Evangelio. Oramos, Padre, gracias por esta mañana, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por haber podido estudiar esta historia tan linda de Samuel. Un niño, solamente un niño que un día se fue de su casa, estuvo lejos de sus padres, estuvo lejos de comodidades, pero que fue usado grandemente por vos. Señor, ayúdanos también a entender que muchas veces tenemos que dejar ciertas comodidades, ciertos lugares para poder ser usados por ti. Señor, ayúdanos a ver tus planes y a poder bendecir a otros. Y hoy juntos también como líderes, como siervos tuyos, queremos bendecir a esta generación de jóvenes que ayer tomó una decisión tan linda, que ayer tomó una decisión tan importante de entregar su vida a ti. Señor, ayúdalos a ser ejemplos. Sabemos que el enemigo, el mundo, el pecado está ahí constantemente buscando hacerlos caer. Y también a nosotros. Pero Señor, entendemos que tú eres esa ancla firme. Tú eres esa roca firme en la cual podemos edificar nuestra casa. Señor, ayúdanos a poder ser ejemplo, impartir esta esperanza. Bendice a los líderes también que están trabajando, que han preparado esto tan hermoso. Que ellos puedan seguir ministrando y sirviendo a la vida de estos jóvenes. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.